Hola mi gente, ¿cómo están? Aquí estamos en el siguiente capítulo de Naruto, el hijo de Thor. Recientemente me he creado una cuenta en Discord y he creado un grupo. Los que quieran unirse, en la descripción dejo el link para que vayan directamente y se unan. Bueno, no lo hago esperar más. Comencemos. Hogar. Cuando metió la llave en la cerradura y giró, sintió una enorme nostalgia acudir a él. Casi lloró. Sentía lágrimas formándose en el borde de sus ojos, eliminadas con un simple parpadeo. Aguantó la respiración y movió la puerta hacia adentro, entrando en su casa, la que compartía con su madre. ¿Cuánto hacía que no había estado allí? El tiempo en Asgard era demasiado confuso para mantener una línea temporal demasiado acorde consigo mismo. Al menos, por los datos que los enfermeros allí le dieron, estuvo un año, después del cual volvió a la Tierra, o Midgard como ellos lo llamaban, para terminar una rehabilitación que había destrozado al realizar aquellas llaves sobre un violador. No llegó a tanto, pero ese era claramente su objetivo. Pasa, Muk dijo, apartándose de la puerta para que la pelirroja pasara, siendo golpeada por un ligero calor. Naruto arrugó levemente la nariz, reconociendo un aroma que no había tenido en su olfato desde hacía, al menos, un año y medio. Llevaba demasiado sin olerlo, pero jamás lo olvidaría. Pasos alertaron al chico de la presencia de alguien más. No debería haber nadie allí, pero había alguien que se acercaba. ¿Naruto? La voz de una mujer preguntó y, a los pocos segundos de que aquella voz hablara, el rostro, algo más envejecido, de Jane Foster apareció por el pasillo, dejando a la vista unos dientes como perlas cuando reconoció el cabello dorado de su único hijo. Poco tardaron madre e hijo en fundirse en un abrazo, quedando ante los ojos verdes de Mary Jane, la imagen de su amigo mucho más alto que su madre, aplastándola con sus brazos, enterrando el rostro de la mayor sobre el pecho del adolescente. Incluso en aquel instante, con las emociones a flor de piel, MJ no dijo nada, esperando a ser presentada mientras Naruto y Jane se mantenían en medio del recibidor abrazándose intensamente, como si llevaran demasiado tiempo sin verse. Pero cuando recordó que su compañero fue cuidado por Stark, aquello cobraba sentido. Por mucho que se conocieran, el chico jamás le habló demasiado de su progenitora. A los minutos, que parecieron horas para la estudiante de teatro, la madre deshizo el abrazo ganándose, para sorpresa de MJ, un puchero de parte del rubio, generando una imagen que ella misma jamás creyó ver. El chico más asocial, hizo una mueca linda. Si alguien se enteraba de ello, jamás la creería. Entonces la voz de Jane, sacó a Mary Jane de su trance, centrándose en la madre del rubio, viendo cómo la estaba observando con una sonrisa en su rostro, pequeña, apenas perceptible para alguien. ¿Ella es tu novia? Jane Foster solamente estaba jugando, molestando a su hijo, pero moviendo sus ojos sobre la chica, a la cual no conocía, pudo comprobar cómo un tinte rojo se posaba en las mejillas pálidas de la chica, creciendo en color rojo, ocultando las pecas que adornaban las mismas. Y eso solamente la hizo sonreír. 10. Había estado algo molesta, cuando Tony no supo decirle dónde estaba su hijo y de la nada aparecía, más alto, fuerte y con una barba que le recordaba a Thor. Llevaba ese aire extraño que el mismo Dios emanaba todo el rato y algo parecía distinto en el chico. No físicamente, cambios que ya vio, sino psíquicos. Algo había pasado, dejando una brecha en el espíritu de su hijo y debería ver qué era. Pero algo le decía, que aquella chica era importante para su hijo. Esperaba que no terminara como Gwen Stacy. Aún creía que su hijo podría estar con ella. Si no como novios, como amigos. Pero desde luego, Naruto Foster era demasiado testarudo para algunas cosas. Mamá. Sonrojado, el chico contestó, intentando ocultar del ojo crítico de su madre, aquel color rosado que había aparecido en su rostro ligeramente bronceado. Estaba avergonzado y el grito chillón fue un indicio de ello. Youyal Solike. El amor de Kusina, el odio de Naruto. By Einstein 2001. El amor de Kusina, el odio de Naruto. 54, 6, K, 2, 4, K. Léelo sé que te va a gustar. No soy cornudo Chambaek by Nusks. No soy cornudo Chambaek. 593 K. 69, 8, K. Byun te ha empezado a seguir. Byun te ha enviado un mensaje. Byun y 498 personas más vieron tu historia.
Piensa lo que quieras, cumplí con decirte y Miko, el comienzo de un guerrero Vibro Libanello sin 47. El comienzo de un guerrero 72, 9K 3, 8K. Naruto termina casi muerto después de su pelea contra Sasuke, cuando es mandado al mundo de Dragon Ball Z, apareciendo en las puertas de Kame House, que hará Roshi-Kon, perdido en un extraño mundo, Naruto X Kung Fu Panda, Vibro Li Super perdido en un extraño mundo, Naruto X Kung F. 86, 8K 6, 1K. Las idas y vueltas del destino traerán a Naruto al universo de Kung Fu Panda por razones, por ahora, desconocidas y esto sin duda frustrará a nuestro protagonista. Aún, Naruto. El último Nin by Dragneel Slayer Naruto. El último Nin 7, 4K 505. Sangre siempre es derramada. Inocentes son asesinados, cuando nadie mira. Un gobierno completamente podrido, cuando los héroes se muestran como símbolos. Uzumaki Naruto, solo con ello, Hane deseó poder reír. Estuvo tentada, demasiado. Y si no hubiera estado la muchacha mirándolos, lo habría hecho de buena gana. Pero se vio obligada a llevarlo hacia lo más profundo y contenerlo, muy a su pesar. Incluso se tragó un suspiro para no dejar sospecha alguna. Pero era demasiado para contenerse. Debía hacer un gran esfuerzo y si no encontraba una distracción, soltaría aquella risa aguantada en plena cara de su hijo. Oh, vamos, masculló la mujer, con aquella sonrisa bailarina en su rostro y sus ojos examinaban a la muchacha, de cuerpo delgado, pecho medio, rostro dulce, pecoso, de piel pálida. Con aquel cabello rojo como el mismo fuego, realmente la hacía demasiado vistosa para los demás. Sí es linda. MJ se sonrojó fuertemente, intentando balbucear, ganándose una pequeña risita de la mujer, que golpeó el costado de su hijo, quien solo apartó la mirada, soltando un pequeño bufido. Gracias entre dientes, logrando escapar de su prisión, la voz de Mer y Hane Watson logró escapar, llegando a los oídos de ambos Foster. Sin duda, linda, aseguró la mujer al oír cómo tartamudeaba, chasqueando los dientes entre sí varias veces. Para Hane Foster, la muchacha solo con aquella palabra y aquel sonrojo de vergüenza, había ganado un puesto en su casa. La cuestión sería, si ella misma lo aceptaría. Ya vale, gruñó Naruto, apartándose de ella y dejando la chaqueta en el perchero. Tomó la de su compañera, colgándola igualmente. Fue en ese instante, que Hane ahogó un pequeño grito, viendo un poco de sangre por el brazo derecho de la chica, con su suéter desgarrado, como si hubiera tenido algún tipo de accidente. Afilando la mirada, posó unos ojos inquisitivos sobre su hijo, esperando una explicación de su parte, que le contara lo que había pasado. Llevaban mucho tiempo sin verse, pero lo golpearía si fuera necesario. ¿Qué ha pasado, Naruto? Y espero la verdad, no una mentira, amenazó la mujer, mirando seriamente a su hijo. Lo conocía lo suficiente como para saber que Naruto sería capaz de mentirla para no preocuparla. Lo había hecho antes, cuando sufrió acoso en la escuela y ella no se enteró, hasta que Darky se lo dijo en confidencia. Desde allí, pudo hacer algo con el asunto. Naruto suspiró, moviendo los ojos hacia su madre, sabiendo que al menos en eso, no podía mentirla. Un hombre, la intentó violar, declaró, sin delicadeza. Lo soltó sin más, llegando a sorprender a la misma MJ, que había esperado que el chico lo suavizara, pero no. Sin endulzarlo, las palabras salieron de la boca de Naruto como eran, directas. Llegué y le partí el brazo y creo que luego la nariz. No me acuerdo. Si antes su hijo era como su padre, ahora no quedaba duda. Salvó a alguien y no dudo en golpearlo con fuerza para ello. Pero a pesar de ello, la misma Hane estaba contenta de que su hijo fuera alguien capaz de salvar a alguien, a costa de su integridad física. Me alegro que llegaras, Naruto, declaró la mujer, caminando, tomando el rostro de MJ entre sus manos y sonriéndole. Ahora, estarás bien. Algo cliché, lo sé, pero es lo que se me ocurre. Ven, yo te ayudaré. No querrás que Naruto te vea desnuda, ¿no? Ambas fueron camino al cuarto de baño, con MJ sonrojada hasta que su cabello parecía mucho más claro que su propio rostro. Mientras, Naruto quedó allí de pie en el recibidor, teniendo ganas de soltar un pequeño grito hacia su madre, algo que realmente terminaría muy mal. Y, si alguien lo mirara a conciencia, podría notar un pequeño tinte sobre sus mejillas. Su madre sabía avergonzarlo. 5. Utgard. Jotunheim se sentó en el trono de hielo, observando cómo los soldados se movían por la sala recién reconstruida. Aquella batalla contra el hijo de Thor había dejado sus daños en toda la fortaleza, toda la ciudad, realmente.
No sabían cómo, pero el niño pudo convocar una tormenta que mató a cerca de 100 de sus soldados y luego, cuando Thor apareció, los dejó sin rey, momentáneamente. Lao Fei movió la parte inferior de su mandíbula, mientras observaba una llama sobre aquel cáliz. Era la llama de la vida, la llama que lo había devuelto a la vida, a él y a todo su ejército. Nuevamente, en toda Jotunheim, los gigantes volvían a estar completos, con toda su fuerza al 100%. Y mientras, Asgard había perdido cientos de sus soldados. Aunque nunca quiso morir a manos del hijo de Odín, fue algo que surgió. Debió matar al niño con sus manos y no dejar que el dios del trueno apareciera en su batalla, salvando a su primogénito Doce. Pero su muerte no duró demasiado. Cuando congelaron Asgard, él tomó la llama de la vida de las cámaras de Odín, sabiendo que en un enfrentamiento podría acabar muerto. Y no quería estar en el reino de Hela por demasiado tiempo, no. Deseaba y tenía otros planes en marcha que debía poner en marcha. Perdió el cofre de los antiguos inviernos. Pero mermó las fuerzas de su enemigo y por años no podrían tomar Jotunheim. No, cuando Muspelheim había firmado un pacto con ellos para destruir a los asgardianos, trayendo el Ragnarok sobre Asgard y eliminar a todos los dioses con ello. Surtur en islandés moderno, sería el encargado de destruirlos a todos con su espada llameante, cuando volviera a poseer su poder completo. Y él pensaba dárselo y juntos, eliminar al padre de todo. Deseaba hacerlo. Quería ver la sangre de Thor y Odín regando la tierra. Pero con ello entraba en una disputa. ¿Quería matar a ambos primero? ¿O, prefería dejarlos vivos para que vieran cómo acababa con todos los demás asgardianos? Era una disputa interna en su mente, no sabiendo qué era lo que más lo iba a satisfacer. En ambos casos, Asgard quedaría reducida a la nada. Realmente era algo que debería pensar, antes de llevar a cabo aquello que tanto él como Sur deseaban. Pero antes de ello, debía hacer algo más, llevar el terror a otro mundo del Yggdrasil. Midgard debía sufrir lo que el mismo Asgard sufrió, y quién mejor que hacerlo, que él. Aquel era el mundo donde el hijo del dios del trueno vivía, el mundo que recibiría la era glacial nuevamente. Laufey era cruel, despiadado y deseaba la muerte de muchas personas. Pero con aquellos pensamientos, no podía contener la cruel y oscura sonrisa que se formaba en su rostro, removiendo los músculos de su rostro para dejar a la vista aquellos dientes que formaban la sonrisa oscura que hubiera traumatizado a los niños que la vieran, y eso le había el día. Asgard mermada. Midgard pronto congelada completamente. Antes de que Surd firmara completamente la alianza con ellos. Debía llevar la desesperación sobre el hogar del hijo de Thor. Ocho. Chasqueó la lengua, observando cómo lentamente su mujer caminaba hacia él, dando pasos lentos, subiendo los peldaños uno a uno, moviendo su cabello oscuro sobre sus hombros, cruzando miradas entre ambos, rojo contra rojo. Farbauti detuvo su andar cuando quedó al frente de su esposo, mirándole detenidamente, analizando cada mueca que su rostro hiciera. Laufey la miró, alzando su rostro, viendo la sonrisa que le estaba devolviendo, con aquel brillo oscuro en unos ojos granate, que eran iguales a la misma sangre. Sangre que los asgardianos habían derramado sobre su propia tierra. Entonces, mi rey movió una pierna hacia la izquierda, con otra pasando sobre la derecha, quedando sobre horcajadas sobre el rey de Jotunheim. ¿Cuándo iniciaras con la congelación de Midgard? Ante la pregunta de su mujer, Laufey solamente movió sus brazos, pasándolos por la cintura de la misma, mostrando aquella oscura sonrisa, que a la gigante no pareció intimidarla. Más que eso, pareció agradarla demasiado. Las almas oscuras, después de todo, se atraían. Pronto. Dejaremos que el pequeño engendro de Thor pueda descansar, y luego lo destruiremos completamente, no dejando nada de él, trayendo la desesperación al mismo Odín. Laufey tenía pensado todo para la destrucción de Midgard. Thor no podría participar, con todos los muertos en la misma Asgard, dejando a su hijo completamente indefenso. Ya había derrotado al niño antes y no le costaría demasiado hacerlo ahora. Llevaba la Gaebolg, sí, pero él mismo atravesó al muchacho con ella cuando la empuñó con una mano, moviéndola. Él podía hacerlo, arrebatarle el arma y destrozar al crío con un par de movimientos. Pero antes de hacerlo, debía estudiarlo, ver lo que hacía, quiénes eran las personas importantes para él. No solo quería destruir al chico y matarlo, no. Lo torturaría completamente, haciéndole ver cómo él mismo mataba a sus personas queridas. Sin apoyo, el hijo de Thor no podría enfrentarle a él y el ejército que caería sobre Midgard, eliminando todo a su paso y después congelándolo por completo. Desesperación. Miedo. Súplica. Quería ver todas esas emociones en los ojos azules del crío.
Era algo que deseaba, más que la muerte del mismo chico. Le gustaba ver cómo se sentían impotentes cuando comenzaba a matar a sus seres queridos. Y eso haría con el hijo de Thor. Mataría a su madre, sus amigos, su familia. No podía matar directamente a Thor Odin. Pero sí a su familia terrestre 4. Quería ver sangre escurriendo entre sus dedos. Quería ver los cadáveres de millones a sus pies. Pero antes de todo, debía comenzar sus movimientos. Casa de los Foster. Nunca, en su corta vida, Naruto se había sentido tan avergonzado como en aquella noche, mientras su madre Ymer y Hane parecían reírse de él, una descaradamente mientras la otra mostraba unas mejillas rosadas en todo momento, notándose demasiado en aquella piel pálida. No estaba acostumbrado a sentirse avergonzado. Pero su madre sabía hacerlo a la perfección, para su desagrado. Le había mostrado fotos de él de cuando era pequeño, sintiendo como su piel se coloreaba de rojo lentamente, como las mejillas le ardían y a pesar de toda la vergüenza que estaba sintiendo con cada sonrisa de su madre y MJ, no había apartado en ningún momento los ojos de ambas. Se sentía entre avergonzado y contento por ver la sonrisa en el rostro de la mujer que le había dado la vida. Llevaba demasiado sin verla, y volver a estar presente cuando la dejaba a la vista, era algo que reconfortaba al adolescente gratamente. Había conocido a sus abuelos, a su padre y a diversos asgardianos. Pero aquel sentimiento que su madre le daba, no se comparaba. Sentía que el peso en su pecho se fue cuando conoció a su familia paterna, pero estando de nuevo en la tierra, en Nueva York, se encontraba mucho mejor. Quería estar allí, lejos de todos aquellos dioses que rondaban por Asgard, sobre sus cabezas. Tomó la taza entre sus manos, de té con limón, y sopló, viendo cómo el vapor generado por lo caliente del líquido se movía hacia el otro lado, rozando ligeramente su rostro cada vez que no soplaba. Su garganta fue invadida por un calor reconfortante, escurriendo hacia abajo y llenando completamente su estómago. Llevaba demasiado sin tomar un té de esos que su madre hacía. Científica. Parecía más una chef, siempre preparando algo demasiado bueno para él. Movió sus ojos, mirando a MJ con las piernas recogidas, dando pequeños sorbos a su taza de chocolate caliente. «Oh. ¿Naruto te ha contado de dónde viene su nombre?», preguntó Hane, haciendo que su hijo enarcara una ceja mientras bebía té. Nunca me lo comentó». Ante la negativa de Mary Hane, la mujer soltó una breve risita, dejando su taza de café sobre la mesita. «Verás. Cuando estaba embarazada de mi hijo, Darky y yo misma hicimos una apuesta. Si era niña, yo le pondría el nombre y si era niño, ella misma se encargaría de elegirlo. Claramente, ninguna debíamos saber o qué era hasta que tuviera el parto, contó la mujer, riendo, apartando unos mechones de su mejilla. Aquel recuerdo, estaba grabado en su mente a fuego y jamás podría olvidarlo. El caso es que al final fue niño y su tía eligió el nombre. Le puso Naruto, porque le recordó a un personaje de un manga que ella había leído en su adolescencia. Un nombre japonés, para un niño americano y, por si fuera poco, de uno de los mangas que ella leía. Yo lo acepté a regañadientes. Nunca esperé que fuera extranjero. No tengo nada contra los extranjeros. Pero, ¿Naruto Foster? Suena demasiado raro, incluso para mí. Terminando el pequeño relato, Hane soltó una breve risita, mirando a su hijo, observando cómo seguía pendiente de su propio té sentado en el sillón. Pero ella, que era su madre, pudo apreciar la contracción en los músculos inferiores del rostro de su hijo, viendo cómo formaba una pequeña e imperceptible sonrisa, oculta más aún por la propia taza de té. Hane Foster se preocupó demasiado por su hijo. Nombre exótico, antisocial e inteligente. Tenía todo para crecer solo, sin amigos, y fue algo que hizo. Se alegraba demasiado cuando comenzó a abrirse a la gente. Primero Gwen Stacy. Luego Tony Stark. Y ahora podía conocer a Mary Jane Watson, otra persona que estaba haciendo que su hijo viviera una vida normal, alejado de todo lo relacionado con los héroes y los dioses al menos por un par de horas. Nunca quiso que su único hijo estuviera ligado a la vida de Thor, pero sabía perfectamente que no podría hacer nada por más que ella misma quisiera. Con nacer, fue puesto con un poder sobre sus hombros que nadie a su edad debería tener. Sangre de dioses corría por sus venas, concediéndole los dones de los Asir que vivían en Asgard. Era, después de todo, el hijo de aquel que había luchado con los Vengadores, matando alienígenas. Aquel que vino a la Tierra y volvió a su mundo para poder protegerlo de los Jotun, quienes deseaban la destrucción completa de Asgard. Todo aquel peso recaería sobre su hijo, cuando su abuelo y padre murieran. No quería aquello para su Naruto.
Pero si alguien debía de tomar el papel de Thor cuando muriera, o incluso cuando Odín lo hiciera, no podía pensar en alguien mejor que su hijo, y no porque fuera su madre lo ponía por las nubes. Simplemente, lo sabía perfectamente, lo sentía. Así que tu nombre, es de un dibujo. ¿Y qué significa? Naruto gruñó levemente, dejando la taza en la mesita frente a él. Nunca le gustó que le preguntaran por el significado en sí. No lo sabía nadie cercano, a menos que lo buscara en Google. Solamente lo relacionaban con aquel chillón del anime Naruto. Es un ingrediente del ramen, declaró su madre, sonriendo dulcemente, mientras el chico apartaba la vista, moviendo los ojos sobre la habitación. No le gusta ser comparado con un ingrediente. A veces es un gran gruñón, me temo. MJ no pudo contener aquella sonrisita, moviendo sus ojos verdes hacia su compañero, intentando estudiarlo. A lo largo que conocía a su compañero, jamás lo vio tan nervioso, avergonzado como lo veía ahora, en su propio hogar, con su madre. La mujer le estaba cayendo bien, consiguiendo que Naruto mostrara un rostro sonrojado, completamente avergonzado, y que rehuyera la mirada de ambas. Para la pelirroja amante del teatro, ver aquella actitud en uno de los chicos que apenas deja salir emociones en público, era demasiado lindo a sus ojos. Jamás le hablaría a nadie de ello. Se lo guardaría para sí, antes de que alguien más pudiera disfrutar de los sonrojos del rubio, de su vergüenza y secretos familiares. Así que ingrediente de ramen. Intentó picarlo, moviendo sus ojos verdes desde su madre hasta el muchacho. Sin embargo, como segundos antes, Naruto no devolvió la mirada, manteniendo la atención sobre una taza vacía, con mejillas caldeadas por la vergüenza. El chico maldecía a su madre y ahora a MJ por lo que le hacían, ponerlo en vergüenza y reírse a su costa. Notaba las mejillas más calientes que de costumbre, y realmente lo molestaba. Nadie debía poder hacerlo sentir vergüenza. Pero allí estaba, mandado hacia abajo por su madre y su amiga sin siquiera poder devolver el golpe. Y no podía huir del salón, porque sería una falta de respeto hacia MJ, quien lo miraba de vez en cuando, centrada en su taza de chocolate la mayor parte del tiempo, o charlando con su madre. Mordió levemente su labio inferior, pasándolo por encima de sus dientes, notando cómo los mismos rozaban el interior de sus labios. HMP. Es lo único que odio de mi nombre, declaró, sintiéndose ligeramente avergonzado, intentando ocultar aquel sonrojo molesto sobre sus mejillas. Odiaba ser humano, con emociones como todos los demás. ¿No podría ser un androide o algo? A veces, como ahora, era demasiado molesto presentar lo que sentía ante los demás. Oh. Disculpadme, pero debería irme a casa ya. Es demasiado tarde, y mi abuela podría estar preocupada, murmuró la pelirroja, dejando la taza de chocolate en la mesilla, poniéndose de pie. Solamente una mueca ocupó su rostro, seguramente producido por los rasguños causados por aquel borracho del callejón. Gracias por el chocolate, señora, ni se te ocurra terminar eso, cortó la madre de Naruto, riendo, formando un rostro de enojo fingido solamente dirigido a la muchacha de ojos verdes. Llámame Hane, pidió, sonriendo. Está bien. Está bien, Hane pareció incómoda, mostrando una tímida sonrisa. Hane se puso de pie y abrazó a la pelirroja, depositando un par de besos, uno en cada mejilla. Ha sido un placer conocerte, Mer y Hane, aseguró la mujer, moviendo sus ojos hacia su hijo, quien se había puesto de pie. Naruto no suele presentarme a sus amigos. MJ jugó con su cabello, enredándolo en su dedo índice. Se sentía bien, sabiendo que Naruto la había presentado ante su madre, cuando no solía llevar a mucha gente allí. Se sentía realmente especial y no podría negarlo, por más que quisiera. Aunque jamás se lo diría a Naruto, jamás. Ya sentía demasiada vergüenza por ello. Me alegro, te acompaño. Naruto se ajustó el cuello de su camiseta, comenzando a caminar, siguiendo a su madre y a la muchacha de cabello rojo. Por fin habían dejado de avergonzarlo y podría mandar hacia abajo aquel molesto calor que en sus mejillas estaba. Era molesto, demasiado. Pero sobre sí, por más que quisiera, no podría mandar. Pocos le sacarían los colores, y su madre era una de ellos. En pocos segundos, tras una despedida entre su madre y MJ, ambos caminaban en la fría noche, ambos con una chaqueta, la del muchacho más delgada. No se miraban, respirando, dejando que el vaho de su aliento volara hacia el cielo oscuro. Detuvieron sus pasos a los minutos, quedando frente a una casa sencilla, con la pintura descorchada. Una mano no le vendría mal a aquella casa, a ojos del rubio. Gracias, por todo, Naruto. Tímida, MJ se dio la vuelta, con las manos en ambos bolsillos de su chaqueta de cuero marrón, mirando las puntas de sus deportivas.
Parecía estar jugueteando, mejillas sonrojadas. Aquel día, parecía el día de la vergüenza. No las dejó que los dientes relucieran en una sonrisa ancha. Lo volvería a hacer, si fuera realmente necesario. Eres una de las pocas personas que me agradan, realmente MJ. El muchacho no lo sabía, pero en aquel momento, MJ se había sonrojado más, mordiendo su labio inferior y manteniendo sus ojos verdes siempre puestos en sus deportivas, como si estuviera intentando decidir algo que le causara vergüenza, al menos decidirlo frente a él. Debo darlas, declaró ella, alzando su rostro, sonriendo delicadamente hacia el rubio. Naruto pudo ver un pequeño brillo extraño, que pasó solamente unos segundos por su mirada. Pero, por favor. No vuelvas a dejarme. Eres, tal vez, el único que parece soportarme ahora. Negó, sabiendo que había hecho daño a su amiga. Abandonó a Gwen, la dejó de lado cuando Peter Parker apareció, robándosela. Pero no podía seguir anclado en ese sentimiento. Ni siquiera debería anclarse al odio hacia su padre y su sangre. ¿Era asgardiano? Había odiado eso desde que su madre se lo dijo. Odió a sus abuelos realmente y a su padre. Y aquello le llevó a contenerse cuando peleó contra Lao Fei. Odiaba su poder más incluso que a sí mismo. Suspiró, sonriendo a MJ e intentando ocultar lo que le pasaba por la cabeza antes de que la muchacha pudiera leer sus reacciones faciales. No quería preocuparla más. No volveré a dejarte, MJ. Lo prometo. No quiero que, dos pasos y la chica estaba sobre él, de puntillas, con las manos sujetando su rostro, posando sus suaves labios delgados sobre los del muchacho, que quedó sorprendido. 4. No supo responder al beso. Se sonrojó. Se puso nervioso. 2. Pero le gustó. 3. Y a los segundos, movió sus manos, tomando la cintura de MJ y profundizó el beso. Solo en aquel momento, olvidó Asgard y lo que era solamente era Naruto. Mi gente, espero que les haya gustado el vídeo. Como ya saben, esta semana va a ser de Naruto, el hijo de Thor. La siguiente semana que viene va a ser de Goku por Bulma. Así que esperen nomás. No voy a dejar la teoría, la voy a seguir, tranquilo. Bueno, ya saben, si les gustó, denle like. Los nuevos que están viendo este vídeo, suscríbanse a mi canal, activen la campanita para que YouTube les notifique cuando sube el próximo vídeo. Nos vemos. Hasta la próxima.